Muchas gracias también, Omar, por participar y acceder a presentar hoy día tu experiencia a través de esta presentación. Gracias a ti, Roberto, por tan buena presentación. No sé si me merezco tantos títulos, pero he hecho lo mejor de mí en mi vida profesional, así que espero poder compartir con todas y todos ustedes, digamos, el conocimiento que he adquiriendo en todo este tiempo de mi vida. Vamos a hacer esta charla. Me ven en una cámara un poco lejos, ¿cierto? Espero que todos me estén viendo. La idea justamente de esta presentación es que sea un poco didáctica, no es una presentación teórica, no pretende eso, ¿cierto? Los que esperan entender un poco de comportamiento de suelo y ese tipo de cosas, digamos, no es el caso de esta charla, eso es para otra oportunidad. Yo les voy a mostrar el laboratorio y les voy a mostrar algunos procesos internos relacionados con este ensayo tan espectacular que a mí me encanta, que es el ensayo triaxial en todas sus modalidades, ¿cierto? Tradicionales, con trayectorias de tensiones especiales, cíclicos, en fin. Entonces vamos a ir al grano, primero con un ensayo que ya tenemos en ejecución, ¿ya? Después voy a continuar con la presentación, porque no me quiero perder esta parte de dejar cortando una muestra y veamos todos juntos qué pasa después, digamos, de media hora de presentación, cómo se está comportando esa muestra. Entonces, allá está Nicolás, allá está lo en Nicolás, se llama Nicolás Elizalde, él es el jefe de esta sala, ¿cierto? Es alumno mío y se vino a trabajar conmigo hace un tiempo importante. Y bueno, ahí Moisés está mostrando la pantalla, pero la voy a compartir yo acá desde mi computador. Vamos a ver si nos resulta. Entonces acá yo tengo conexión directa. ¿Ya estás cortando, amigo? Ya partió el corte de la muestra. Yo me voy a cambiar acá. Acabamos de consolidar esta muestra. Acabamos de consolidar y este es el menú que tenemos de un programa que nosotros mismos creamos acá en el laboratorio, ¿ya? Y está la etapa de consolidación. Vamos a revisar un poco más adelante las etapas del ensayo triaxial, ¿cierto? Pero como les explicaba, quiero que no se pierdan esta parte. Acá consolidamos hace un rato y se produjo ese cambio volumétrico en la muestra, ¿cierto? Entre 72 aproximadamente y 60 centímetros cúbicos se drenaron 12 centímetros cúbicos de esta muestra en el proceso de consolidación. Ese es el agua que salió de la muestra. Y acá hay un gráfico que muestra la presión, ¿cierto? Que más o menos está en 530 kilopascales, que corresponde más o menos al 95, 96% del parámetro B de Skempton, el B-value, que le llamamos nosotros, y está bien. Y se disipó la presión apenas se abrió la válvula, y bueno, se manifestó acá también en el gráfico de volumen versus tiempo. Consolidó más o menos como 3000 segundos. Es una consolidación rápida, un suelo arenoso que pusimos. Y acá está la etapa de corte, ahí está en plena lectura de datos, ¿cierto? La velocidad de corte es 0,4 milímetros por minuto, la elegimos así porque es una arena, es una muestra, por supuesto, de prueba. Les voy a explicar esto más en detalle más adelante, no me quiero alargar. Ya. Entonces, ahí está el gráfico y eso es lo que va en ensayo hasta ahora. Estamos con un gráfico acá de tensión de formación del tipo Q, epsilon vertical, y vamos como en 140 más o menos. Hay que hacer un cambio escalánico después para que las escalas sean iguales. ¿Ya? Lo vamos a dejar así por ahora y funcionando. Y vamos a partir con la presentación. Bien. Entonces, tengo muchas barras acá que... Ahí está. Bien. Entonces, como bien lo dijo el presidente de la Sociedad Chilena de Geotecnia, Roberto, las charlas se llaman ensayos triaxiales en suelos, una visión desde el laboratorio.
esa es una vista general panorámica del laboratorio de corte. Acá cada uno de los laboratorios, los sublaboratorios, tienen nombre. Ahora lo vamos a ver más adelante. No sé por qué no tengo movimiento. Ahí sí. Entonces, partir esta charla siempre con un homenaje a dos personas tremendamente importantes en mi vida. La primera es Manuel Brujo Jorquera. Manuel fue un gran amigo mío, un impulsor de todo lo que he hecho en estos últimos 20 años y quizá un poco más, un motivador para lanzarse a la vida de forma independiente y el amigo más leal que he conocido, sin duda, sin duda. Él ya no está con nosotros, pero tengo que presentarlo con todo cariño y me imagino que la mayoría de ustedes lo conoció. Y la otra persona muy importante también que en este momento se encuentra en Nueva Zelanda, es de allá. Me están llegando las admisiones a mí. Pero bien, ahí estoy aceptando. Yo la voy a ir aceptando. Eso. Deja nomás que Eso. que ocurra. Ok. No te preocupes. Ok. Es Lori Wesley. ¿Ya? Lori fue profesor en la época en que yo estaba haciendo los cursos del magíster, que no terminé los ramos, iba a hacer una tesis con él. Él se tuvo que retirar a Nueva Zelanda. Yo empecé con muchas actividades paralelas y no hicimos esta tesis al final, pero nos hicimos tremendamente amigos y nos hemos visitado desde siempre, desde hace muchos años. Es un contacto permanente conmigo. De hecho, estoy participando ahora en la traducción de su libro, el primer libro que escribió, así que va a ser un honor para mí poder presentar su libro en español, espero, durante este año. En eso estamos. Entonces, el contenido de esta presentación consta en realidad de 7 capítulos. Vamos a hablar del origen de este ensayo tan particular, de forma muy general. Vamos a ver en un segundo capítulo el estado tensional, ¿cierto? Tradicional también, que se produce en un ensayo triaxial. Vamos a mostrar las muestras, cómo se preparan las muestras, de dónde vienen estas muestras para el ensayo en particular. Les voy a hablar de las 3 etapas principales de un ensayo triaxial, con algunas variantes, por supuesto, pero son esas 3 que están ahí: saturación, consolidación y corte. Vamos a volver a una imagen en vivo, en la que les voy a mostrar el equipo. Seguramente van a tener harta duda. Con la ayuda de Nicolás vamos a preparar una muestra muy rápido, para que se entienda que el proceso no es tan directo, ¿cierto? Un sexto capítulo que les voy a mostrar la sala de corte en general, en qué consiste, cómo se interconectan todos los instrumentos acá. Y finalmente el software de manejo de datos, que ya lo vieron al principio. Les voy a explicar un poco la estructura interna de ese software y cómo nos manejamos acá con el mismo. Bien, la historia. Posiblemente acá hay informaciones variadas. Lo conversé con el profesor Wesley también, pero posiblemente el primer aparato triaxial con medición de presión de poro se desarrolló por motivación de Terzaghi, ¿cierto? Conocido por todos, en la Universidad de Viena. Terzaghi creó un laboratorio especial de mecánica de suelo, como se llamó más tarde o al principio, y ahora hablamos más de geotecnia. Y se aprecia acá en esta figura que es un dispositivo aparentemente de acero, con un pistón arriba bastante delgado. Eran muestras pequeñas, todavía existen ese tipo de muestras, son muestras de 38 milímetros, 1,5 pulgadas, que son las mismas muestras que utilizaban en Londres después. Acá les voy a mostrar un poco más adelante, en la máquina que hizo Bishop. Y trabajaban con muestras pequeñitas porque estaban más preocupados de los suelos arcillosos de la London Clay, ¿cierto?, que tenían ellos allá, y no se requerían tamaños mayores, por el tamaño de partículas principalmente.
Acá no se aprecia mucho, ¿cierto? Pero la medición de presión de poros seguramente se realizaba a través de alguna de estas tuberías de salida, y no sé si este panel de acá es un sistema de buretas para medir presión o cambio volumétrico, quizá. No está muy claro. La máquina que sí está clara es la máquina que diseñó el profesor Bishop en el año 1944. En su época, yo no sé si sentirme orgulloso, pero él también partió trabajando en una empresa de agua potable. En esa época era un comité, ¿cierto? El Metropolitan Water Board, que ahora se convirtió en Thames Water. Tengo entendido que es una empresa privada, igual que en Chile nos pasó lo mismo. Pasamos de Sendos a la empresa Agua Potable de Santiago, después pasó a llamarse EMOS, en fin, y ahora se llama Agua Andina. Esta máquina es bien interesante porque tiene un sistema de recolección de datos consistente en un rodillo con papel milimetrado, del mismo tipo que funcionaban los aparatos, ¿cierto?, en distintas áreas. Por ejemplo, los sismógrafos funcionaban con un papel que siempre estaba girando un rotor y tenía una aguja, ¿cierto?, y van registrando, ¿cierto?, el sismo. En hidráulica también se usaban con limímetros para medir niveles de embalse o niveles en ríos, ¿cierto?, en las estaciones hidrológicas. Acá, inteligentemente, el profesor Bishop utilizó este sistema acá con un rodillo y con papel, que se le podría llamar, no sé cómo se llama, se me ocurrió que podría ser un tensiómetro, porque está midiendo tensión, deformación, no está en función del tiempo, está en función de la deformación. Ese es el aparato, y hoy día lo que hacemos nosotros, lo vamos a ver un rato más, según si el corte nos está funcionando con Nico ahí atrás, vamos a ver que la tensión se puede registrar con una curva más o menos de esa manera, que es lo que uno habría esperado también en la máquina de Bishop en el año 44, o sea 80 años atrás, más o menos. El mismo concepto. Ahí una foto del profesor Wesley, le mostré la foto anterior, que la saqué de su libro no están viendo ahora, se lo muestro, que el libro se llama The Bishop Method, y ahí él mostraba, digamos, cosas particulares, esta fotito de la hoja anterior. Acá hay una foto más actual, una foto que él se sacó en el año 2018, tengo entendido. Acá les muestro una foto que muestra en el fondo una de las máquinas que tenemos acá disponible, que es una especie de reliquia, entre comillas, no es tan reliquia, porque muestra la estructura de un equipo Humboldt, el primer equipo que tuvimos acá en el laboratorio, tenía como 10 años ya, y ya está todo desarmado, se nos echó a perder el panel, se nos echó a perder el motor, después cambiamos todo, pero por reciclaje mantuvimos la misma estructura y colocamos nuestros propios implementos, fuimos armando poco a poco, digamos, con motor stepper ahí abajo, con nuevos controladores, en fin. Entonces, consideré también importante mostrar ahí una cosa más o menos histórica de acá del laboratorio. Acá hay un paralelo entre una figura que encontramos en el libro de Bishop y Henkel, tradicional libro de una gran explicación de ensayos triaxiales, y los puse en paralelo porque están más o menos también las mismas cosas, ¿cierto? Ahí se muestran los O-rings de goma en la superficie, ahí están los O-rings de goma. Hay una celda de perspex o de ¿cómo se llama? De acrílico, ¿cierto? Transparente, el mismo material utilizado. Están los caps inferior y superior, está el pistón, el vástago vertical que le da tensión a esta muestra que está entre medio, tiene una membrana de goma, está la membrana de goma, es todo lo mismo, no ha cambiado nada. Entonces, interesante
Se han mantenido los conceptos y el ensayo sigue totalmente vigente. Esta es la sala Manuel Rujo Jorquera. Esta es la sala de corte en la que estoy yo ahora. Es una vista del otro lado de la entrada que está por allá, a mi derecha, que se ven unos equipos de corte directo en la entrada, digamos. No se alcanzan a ver los triaxiales. Pero quería mostrar la relación de Manuel, digamos, con esta sala tan importante en este laboratorio que ya hemos hecho muchos ensayos. Desde otra vista, ahí se ven varias máquinas triaxiales en conjunto con distintas formas de ingresar, ¿cierto? Presión y agua a las muestras. Hay un panel que registra que en realidad se alimenta de vacío, se alimenta de aire comprimido y se alimenta de agua. Y este panel alimenta a 3 máquinas, a 3 celdas al mismo tiempo, y tiene un sistema de bladders o de vejigas, más llamadas vejigas, son más bien pulmones, que se llenan de aire por dentro, y por fuera está el agua, digamos, que se equilibra en presión con el aire interior. Entonces es muy fácil mantener constante la presión de aire, y a través de ese equilibrio de presiones mantenemos constante la presión de agua en las muestras. Bien, tensiones durante el ensayo triaxial. Hacemos un break cortito y miremos el ensayo. Voy a hacer un break muy cortito para mirar el ensayo. Entonces, así va el ensayo en este momento. Está a la misma escala. Entonces, acá en el gráfico de la izquierda tenemos el gráfico de tensión de formación. Va con un 6% de formación ahora, avanzando. Va en 15 minutos de corte. Y la trayectoria de tensión es un ensayo drenado, lo hiciste drenado, ya perfecto. Entonces, bueno, es una recta de 45 grados de inclinación, según el esquema de definición que tenemos nosotros del MIT, como definimos los parámetros P y Q. Pero esto debería ser 45 grados, y si uno mira acá, de 200 a 400, y acá había subido 200 en vertical y subido 200 en vertical. Está bien, está perfecto. No hay aumento de presiones, la velocidad de corte está bien, no se generan sobrepresiones y está comportándose de manera contractiva la muestra, ¿cierto? Está saliendo agua de la muestra se está reduciendo, está cambiando su volumen de forma compresiva, ¿cierto? Contractiva, mejor dicho, eso. Ahí vamos, así que interesante, después volvemos a nuestro ensayo ahí en ejecución. Me cambié allá, vuelvo acá. Volviendo a la presentación, voy a tomar la definición o la explicación que da Bishop en su libro, no basado en los parámetros de corte P y Q, sino más bien en círculos de Moore. ¿Ok? Voy a correr estas ventanas que tengo aquí hacia el lado. Entonces, vamos a partir de una situación puntual en este gráfico sigma n tau, el típico gráfico que utilizamos para describir tensiones con círculos de Moore, y vamos a partir de un punto, ¿cierto? Un punto que está justo acá, donde está sigma 3, que dice que es igual a P, a la presión media. Desde ese punto parte todo este proceso de consolidación, ¿cierto? Ya está consolidado, está la muestra con una consolidación sigma 3, es decir, está así, esta muestra que está acá, está consolidada isotrópicamente, por todas partes la misma presión, ¿cierto? Significa isotrópico para los estudiantes que me están escuchando, y a partir de esa situación de equilibrio, de estado consolidado, vamos a aplicar una tensión vertical, como la indicada ahí, delta sigma. Entonces, al aplicar esa tensión vertical de manera permanente a una cierta tasa de deformación, ¿cierto? Controlando la deformación, cuántos milímetros por minuto me estoy moviendo en carga, no controlando la tasa de carga, sino que deformación, eso sería otro tipo de triaxial, ¿cierto? Voy a llegar a un punto que le vamos a llamar falla.
Y en ese punto de falla voy a llegar a un valor de sigma 1 como tensión principal mayor, ¿cierto? Igual a sigma 3, que era la presión de consolidación, más este delta sigma que le dimos llegamos, digamos, a entregarle a la muestra, ¿cierto? Hasta que llegara a la falla. Eso es lo que la muestra resistió finalmente, ¿cierto? En términos axiales, en términos de tensión principal mayor. Y se forma ese círculo de Mohr que está ahí, este círculo de Mohr que está acá, ¿cierto? Y si uno traza una recta, sabiendo que este es un suelo, para este caso puntual del ejemplo, es un suelo, una arcilla normalmente consolidada, que se sabe que la arcilla normalmente consolidada no tienen cohesión, uno puede trazar entonces una envolvente de falla desde el origen y que toca este círculo de Mohr, ¿cierto?, en el punto tangente ahí que está indicado ahí arriba. Si este mismo ensayo se realizara de forma no drenada, lo que pasaría es, no lo puse ya, es que se desarrollaría este círculo de Mohr de acá, ya más chiquitito, que está acá, en términos de tensiones totales. Esta misma tensión sigma 1 igual a sigma 3 más delta sigma sería más chica y que haría ese círculo de Mohr en términos de tensiones totales. Pero como interesan las tensiones efectivas, debo restar las presiones de poro que se me van generando durante el desarrollo del corte y al restar a las tensiones totales, las presiones de poro generadas, se me forma este otro círculo de Mohr que está aquí en línea punteada. Y ese círculo de Mohr resulta que también es tangente a la envolvente de falla que tracé antes para el caso del ensayo drenado, ¿cierto? Para el caso del ensayo drenado. Entonces, en el no drenado, igual toco la misma envolvente de falla que en el caso drenado, que es el círculo mayor. Eso es. Hay otra forma de desarrollar este ensayo, que es partiendo también con una presión de consolidación, ¿cierto? Que en este caso voy a llamar sigma 1, un tema de nomenclatura, y la nomenclatura es así porque normalmente llamamos sigma 1 a la tensión principal mayor y sigma 3 a la tensión principal menor en un ensayo triaxial tradicional. Y esta tensión principal mayor va a seguir siendo mayor durante el ensayo. ¿Y por qué? Porque vamos a hacer un ensayo un poco distinto y lo que vamos a hacer va a ser quitar confinamiento, ¿cierto? Quitar confinamiento lateral a la muestra, pero de tal forma de mantener esta presión vertical constante igual a sigma 1. Entonces parto nuevamente de un punto acá, justo donde está sigma 1, donde está P, esa es mi consolidación inicial, y el círculo de Mohr ahora, en términos drenados, ¿cierto? En términos drenados, se me mueve por ahí, por donde estoy indicando, ¿cierto? Lo que está pasando es que el sigma 3 se está achicando. Sigma 3 vale sigma 1 menos delta sigma ahora, menos delta sigma. Entonces se está achicando, entonces empiezo a formar círculos de Mohr, pero hacia la izquierda. Hasta que llego a la envolvente de falla que está indicada ahí, ¿cierto? Con negro, ¿cierto? Y si el ensayo fuera no drenado, pasa lo mismo, pero al principio se generan presiones de poro que son negativas. Estoy como succionando la muestra al quitarle confinamiento. Y esa succión me produce presiones de poro negativas y producen, digamos, que el círculo de Mohr se mueva un poquito hacia la derecha y tocando nuevamente esta envolvente de falla que está ahí. Entonces, de las dos formas, por el lado drenado o no drenado, y ya sea un triaxial en compresión o en extensión, ¿cierto?, decreciendo el confinamiento sigma 3, llego a una misma superficie de falla, un envolvente de falla. Eso. Acá tengo un ejemplo de un ensayo triaxial cualquiera de la oficina. Es un ensayo triaxial drenado, C y D, de una arena limosa, de una muestra de 70 milímetros de diámetro por 140 milímetros de alto y con un índice de ácido inicial de 0,35. Notar que nosotros acá utilizamos esta nomenclatura para los parámetros P y Q.
En tensiones efectivas, P es la suma de la tensión principal mayor efectiva más la tensión principal menor efectiva partido por 2, o lo que es lo mismo es P menos la tensión, ¿cierto?, generada de poro, la presión de poro generada. Y Q es el parámetro tradicional que todos conocen. Entonces, con ese gráfico de tensión de formación, si hago este ensayo drenado, obtengo esas trayectorias de tensiones que también, ¿cierto?, están en 45 grados según este esquema que se puede mostrar. Yo lo he mostrado en clase varias veces. Muy simple. Y uno puede trazar una recta horizontal del despic de esta tensión de formación y se encuentra con que llega al máximo en la curva de tensión de formación acá. Y si trazo otra recta horizontal desde el valor, tengo unas ventanitas aquí, ya. Una otra línea horizontal desde donde termina el ensayo, ¿cierto? En este caso, a un 20% casi de formación, llego hasta donde llegó el ensayo en la trayectoria de tensión. O sea, me fui hacia arriba, un 45 grados, llegué al pic y me devolví. Esa fue la trayectoria de tensiones para ese caso en particular de la probeta confinada a 1000 kilopascales, ¿cierto? Y por otro lado, les puedo mostrar, digamos, aquí no me queda pegado, el gráfico de la deformación volumétrica o el cambio volumétrico más bien, ¿cierto?, para cada una de estas tensiones distintas. Entonces parto con por ejemplo, para el caso de la probeta, a ver, que no tengo esas ventanitas, se me aparecen muchas ventanas. Parto, por ejemplo, para el caso de 300 kilopascales de confinamiento, parto con una condición contractiva, ¿cierto? Y después la muestra empieza a dilatar más o menos un 2-3% de formación, la muestra se empieza a comportar un poco dilatante, ¿cierto? Como se aprecia aquí en la figura. Después, la misma muestra, esto es un caso real, la misma muestra nos pidieron remoldearla a la misma densidad, es decir, al mismo E0 de 0,35, el mismo diámetro, ¿cierto? Todo idéntico, pero ahora un ensayo no drenado. Lo mismo que tenía dicho en su libro, está reproducido acá por un tema particular de un cliente que nos pidió este ensayo, digamos, repetido, digamos, con una condición drenada y no drenada. Y lo que sostiene es lo siguiente: no acepto que me critiquen los resultados, porque en realidad, explico, el objetivo de esto es mostrar resultados, no con el fin de que se discuta por qué se comporta así o así, es mostrar el ensayo más bien, ¿cierto? Entonces ahí están las trayectorias de tensiones. En términos efectivos, acá está la relación entre Q' o Q, que es igual, y P', cómo va variando en función del tiempo, ¿cierto? Pero el tiempo está implícito. Y esas son las trayectorias de tensiones que se obtienen. Uno podría ser un poco más detallista acá y, por ejemplo, trazar la trayectoria de tensiones totales, que serían 45 grados, que es la línea celeste que está ahí. Y, por supuesto, la diferencia entre lo que vale un P', que sería lo que está en la línea naranja ahí, y P, que sería el parámetro P en términos totales, digamos, que sería el celeste, la diferencia correspondería a la presión de poro, ¿cierto? Y ahí queda la presión de poro que va variando, en este caso empieza a aumentar, 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 y después empieza a disminuir. Y eso mismo se puede ver en el gráfico acá más abajo. Aquí la presión de poro empieza a aumentar, empieza a aumentar, 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 y después empieza una disminución, disminuir, empieza a dilatar un poquito. Entonces, este es un suelo esencialmente contractivo. Es un caso real del laboratorio. Los confinamientos fueron los mismos, 300, 600 y 1000 kilopascales. Entonces, como los resultados conversan, pusimos los gráficos juntos, las dos trayectorias de tensiones, y eso es lo que se obtiene. Súper buen resultado, nosotros quedamos bien contentos y pudimos dibujar acá, hay distintos criterios para el ingeniero o la ingeniera geotécnica diseñadora de esto, puede cambiar las pendientes un poco, las pueden ajustar como
como su criterio se los indique, digamos, pero más o menos ahí hay una recta que está bien definida, con un ángulo alfa acá bien definido que va a estar relacionado después con el ángulo de fricción que corresponda. Bien, no me puedo alargar tanto porque me queda mucho. Acá hay otro ejemplo de la oficina. Acá lo puse también porque es un diámetro bastante mayor, son 150 milímetros, 150 milímetros son 15 centímetros, y 30 milímetros, 300 milímetros de alto. Una muestra, se la voy a mostrar ahora, van a ver que es bastante grande. Principalmente para gravas, ¿cierto? Y estos son los resultados. Ahí está trazada la línea de estado último, si le quieren llamar así, o la envolvente de falla, para distintos confinamientos, 150 kilopascales, 300 kilopascales y 600 kilopascales, acá en celeste, indicado. Eso es. Esa es la probeta, ya ensayada, en particular la de 150 kilopascales. Le sacamos la membrana, bueno, allí Nicolás con sus ayudantes, la gente que lo ayuda, digamos, es muy difícil porque una muestra grande, se la voy a mostrar, es muy difícil que se mantenga armada la muestra, sobre todo en suelos más o menos sueltos y con muy poca cohesión. Pero ahí lograron hacer eso y esa fue la muestra después del ensayo, ¿cierto? Hay una reglita ahí que pusieron, más o menos tiene 24 o 25 centímetros de altura, o sea, está con una deformación importante de 5 o 4 centímetros en altura. Ahí hay otro ejemplo, también de grandes dimensiones, la misma idea, voy a ir un poquito más rápido. También una buena envolvente de falla coincidente para todos los casos. Y esa es la probeta de 750, es la última, es la azul, esta azul que está acá, la recuperaron de esa manera. Vamos a las etapas del ensayo triaxial. Vamos a hacer otro break cortito y vamos a ir a ver nuestra muestra que está aquí en la sartén para ver cómo se nos está portando aquí. Y en eso va el corte actual, se está comportando perfectamente bien. Acá los muchachos me decían que no lo hiciéramos en vivo, que podía pasar algo raro, siempre la ley de Murphy pasaban cosas extrañas. Afortunadamente no está pasando nada malo, tenemos unas curvas muy lindas, ¿cierto? Tensión de formación, vamos en un 12% ya de formación, avanzando, y la trayectoria de tensiones totales, digamos, está perfecto la línea, y el volumen sigue drenando, sigue comportándose contractivo. Entonces volvemos a nuestra presentación. Bien. Muestras para el ensayo. ¿De dónde vienen las muestras? ¿De dónde vienen las muestras? Vamos a ver. Acá tenemos un sistema de revisas al otro lado, en la entrada ya, donde guardamos las muestras con un sistema más o menos estricto ya de identificación de muestras. Hemos pasado por varias etapas en estos 20 años hasta que empezamos a aplicar más tecnología y mediante el escaneo, ¿cierto? Una simple pistolita, ¿cierto? Llevamos un control de la ubicación de las muestras. ¿Cómo guardamos la muestra? Tenemos una identificación de la repisa, donde está guardada, y además tenemos una identificación en todos los lugares donde podrían estar las muestras. Esta sala tiene una identificación especial, la sala de consolidación tiene otra identificación especial, la sala de ensayos de grueso también otra, químicos tiene otra, en fin. Entonces se escanea 2 veces y uno sabe que la muestra sale de un lugar y entra a otra para que se realice el ensayo. Después la muestra se vuelve a esta repisa y queda todo registrado en una planilla, entonces siempre sabemos dónde está la muestra, y con eso créanme que hemos bajado mucho los tiempos de buscar muestras, sobre todo cuando estamos con harto trabajo. A veces tenemos cientos de muestras pendientes, entonces es muy cómodo el sistema que estamos implementando y muy ordenado. Ella es Betsabe Lizana, la encargada de las muestras acá. Muchos clientes que están conectados deben haberse comunicado con ella por email, y nuestro sistema automático también le avisa. Ella es la encargada de eso también, digamos, de cada vez que llega muestra,
llega un correo al cliente con la indicación de que las muestras ya están acá, sana y salva, y cuántas muestras son, etc. Entonces se escanea la revisa y se escanea después, por supuesto, la muestra. Y una vez que está hecho eso, en este caso en particular, pasó a la sala de tallado, ¿cierto? Entonces ahí tiene que partir el tallado de la muestra. Les voy a mostrar un video, espero que se vea bien. Voy a detenerlo porque es muy rápido, entonces voy a poner una velocidad más lenta. Lo hicimos con timelapse, con un celular, pero quedó demasiado rápido, eran 30 segundos, pero bueno, y les voy a mostrar una parte. Ahí están cortando la muestra, esa es la primera parte para el corte de una muestra como se llaman, no perturbadas, ¿cierto? No perturbadas o inalteradas también, mal llamadas no perturbadas, mal llamadas inalteradas, porque siempre hay alteración. Esa muestra ahí ya aparece con una fisura, para efectos de esta demostración, no importa, ¿cierto? Ahí habría que haber tomado otra muestrita, tratar de encontrar una parte de la muestra que estuviera un poquito más sana, pero bueno, eso es un acelerado del corte de muestra. Va midiendo, va cortando. Los materiales que utilizamos para cortar los instrumentos son cuchillos tradicionales de cocina muy afilados, tip-top, instrumentos con alambre, cortante. Hay varias formas de cortar la muestra dependiendo de la muestra. En este caso particular, se eligió ese cortacartón por la dureza de la muestra. Y ahí estamos terminando con una muestra perfectamente cortada. No es fácil, esto requiere mucha experiencia. Ella es Valentina, Valentina tiene bastante experiencia. Hay varias gente que corta acá en realidad, y la muestra está impecable en términos de geométricos, digamos, es un cilindro perfecto y queda algo así. Esa es la muestra, como les digo, está con un grado de imperfección. Eso es lo que compete respecto al tallado de las muestras. Hay otro tipo de muestras que son las muestras remoldeadas, y con eso que quise agregar este gráfico, no quiero ser tan latero y explicar tanto detalle, pero hay una forma de remoldear que es la tradicional que usamos todos los laboratorios en el mundo, diría yo, que es el moist stamping famoso, ¿cierto? Que consiste en remoldear colocando capas de suelo, ¿cierto? De tal forma de completar 6 capas compactadas y llegar a la misma densidad original de la muestra, en este caso si se pudo hacer de la muestra no perturbada, o de un peso unitario definido por el cliente o por la persona que está haciendo el diseño. Entonces, la forma de hacer el moist stamping es, por supuesto, ver cuánta cantidad de muestra, de acuerdo a la densidad de la muestra, ¿cierto? Cuánta cantidad de suelo necesito colocar dentro del molde, el molde bien definido en su volumen, y dividir esa cantidad en 6 partes iguales. Son 196 centímetros cúbicos más o menos el volumen de una muestra de 5 por 10 centímetros de altura. Y si peso una cantidad de gramos, 300 gramos, tengo que dividir esos 300 gramos, ¿cierto? Que es lo que necesito para la densidad, en 6 partes. Entonces, lo que se hacía antiguamente era formar capas de la misma altura, ¿cierto? De la misma altura, hasta llegar al completar el volumen final. Y con eso yo tenía exactamente la misma densidad que la muestra original, o la que me habían pedido. El problema de eso es que al poner las capas de la misma altura en compactación, las primeras capas quedan mucho más densas que las de más arriba. Entonces LAD en 1978 ideó un método que consiste en dejar un poco más altas las primeras capas y ir disminuyendo la altura de las capas en la medida que voy subiendo, ¿cierto? Y ese porcentaje se estima a través de esta metodología destacada que no lo voy a explicar, es muy simple, ahí está la figura, la pueden ver después en el video, y está en el libro de LADE, que está indicado un poco más adelante también. Pero más o menos el porcentaje de altura para suelos que están muy sueltos, la primera capa debe dejarse 15% más alta de lo que correspondería. ¿Cuánto es la capa para 15?
de un sexto de los 10 centímetros, que es 1,3 centímetros, 1,67 centímetros, entonces esos 1,67 centímetros iniciales se deben dejar un 15% más alto. La segunda capa, si uno hace el cálculo, es como un 12%, entonces un poquito más baja la segunda capa, etcétera, hasta ir achicando las capas y llegar hasta la capa final, que ya es sin este porcentaje de altura, es la capa normal. Y con eso aseguramos que la densidad de la muestra es uniforme, ¿cierto? La densidad arriba es la misma más al centro y más abajo. Es bien interesante y lo tratamos de aplicar la mayoría de las veces acá en el laboratorio, porque nos aseguramos que el resultado también van a ser mucho más reales si la muestra es uniforme en términos de densidad. Acá tengo otro video del remoldeo, lo vamos a mostrar rápidamente. Entonces cambiamos la velocidad a 0.25 y ahí está pesando cada una de las capas, ¿cierto? Voy a adelantar un poco acá. Ahí está fijando las capas. Esa compactador que tiene tiene unas rayitas de marca que dan la altura exacta, ¿cierto? A la cual tiene que llegar el apisonador, el tamp, ese que está ahí. Está en la rayita, ahí se ven las rayitas de compactación, ¿cierto? Más o menos queda claro como él va viendo la altura con pie de metro también, con mucho más precisión se asegura, y va pesando las cantidades de muestra que tiene que ingresar en cada capa y las va colocando ahí en este molde de moldeo. Eso es. Y la tercera etapa, la voy a mostrar al tiro, es el montaje de la muestra. Ahí está la muestra en su molde, ¿cierto? Está desmoldando y la muestra que acaba de compactar está ahí intacta, está midiendo su altura nuevamente. Va a medir seguramente el diámetro ahí ya midió el diámetro y está acelerado y ahí está colocando la membrana, ¿cierto? Pone la membrana, la coloca sobre los caps, capa inferior, ¿cierto? Dobla y coloca los O-rings con este anillo especial de dispositivo, el O-ring inferior. Ahí puso otro más para asegurarse. Pone los O-rings superiores, pone vaselina sólida en la base, puso harta vaselina para que no quede perdiendo la celda, y ahí tiene que montar después la celda de acrílico. El video habla por sí solo. Ahí está, va a colocar las mangueras conectando, ¿cierto? Las dos mangueras de top que salen por las válvulas que están a la derecha. Y ahí coloca esta muestra. Ahí. Eso es. Ahí está girando la muestra para insertar seguramente el vástago superior. Bien, eso es lo que corresponde. Acá hay otro video en realidad de llenado con agua, no lo voy a mostrar porque el tiempo se me está haciendo corto, pero es el llenado principalmente de esta celda con agua, no tiene mucho interés. Vamos entonces al cuarto capítulo, que tiene que ver con la saturación, la consolidación y el corte de la muestra. Saturación. Para saturar hay 4 métodos que usamos acá en el laboratorio que no son únicos para un mismo proceso de saturación. Van muchas veces mezclados unos con otros. El primero es el de percolación con agua, el segundo el método CO2, el tercero es la aplicación de contrapresión o back pressure, como se llama también, y el cuarto es un procedimiento de vacío. ¿En qué consisten? Consisten en lo siguiente. La idea de la percolación con agua es ingresar agua a la muestra desde abajo, ¿cierto? Hay una válvula de base, se los voy a mostrar en un ratito, ¿cierto? Una válvula de base en la cual se ingresa agua con
cierta presión, pues necesitamos presión para que el agua ascienda a través de la muestra. Esa presión puede dar desde una bureta, desde un dispositivo, ¿cierto?, acrílico que tiene una cierta altura de agua, o con esa misma bureta aplicando presión de aire en la parte superior de la bureta. Entonces el aire empieza a empujar acá esta columna de agua y el agua empieza a ingresar a la muestra desde abajo y se forman esas líneas de corriente a través del suelo. En arenas secas o arenas limosas incluso, es posible ver cómo va ascendiendo el agua y cómo va cambiando el color de la muestra. El agua tiene que empezar a salir por arriba y si es que fuera necesario, que es parte de los otros métodos de saturación, uno podría aplicar vacío, ¿cierto? Tenemos una red de vacío acá en el laboratorio disponible, aplicamos vacío en la parte superior, entonces con esto atraemos más el agua hacia arriba y la saturación es un poco más rápida. Se puede hacer con algunos suelos. Notar que la saturación es vertical, ¿cierto? No hay flujo lateral, acá está la membrana, por supuesto que no hay flujo lateral, y en eso consiste este tipo de percolación con agua. El segundo método es el paso de CO2. El CO2 es un gas bien especial. Destacar que es el responsable del efecto invernadero, ¿cierto?, que estamos viendo en el mundo, pero bueno, nosotros lo usamos en muy pequeñas cantidades, mínimas. ¿Y por qué lo usamos? Porque es muy soluble con el agua, muy soluble con el agua. Hay un gráfico ahí de solubilidad del CO2, el dióxido de carbono, o para los más viejitos, antes le llamábamos anhídrido carbónico, antes del 2005 creo que hay una norma que cambió el nombre, ya, pero es lo mismo. Y dice que más o menos a temperatura ambiente, 15, 20 grados, la solubilidad del CO2 es 1. Eso quiere decir que por cada parte de este gas que esté presente, necesito 1 litro de agua para hacerlo soluble. El aire normal que está en las muestras que respiramos todos los días tiene una solubilidad más o menos de 0,02. Entonces, por cada 2 partes de aire necesito 98 partes de agua para diluir esa agua con el aire. Entonces, ustedes comprenderán que es muy simple, es mucho más fácil diluir agua en CO2 que en aire puro. Como dato freak, el CO2 lo produce el cuerpo, ¿cierto? Cuando nos alimentamos todos los días, como producto de desecho, la sangre toma este CO2, ¿cierto? Y lo lleva a los pulmones. Entonces, cuando expiramos, estamos expirando una cantidad importante de CO2. Entonces, en caso de emergencia, si no tienen CO2 en el laboratorio, pueden soplar la muestra, ¿cierto? Y están incorporando algo de CO2 a la muestra. No lo hemos hecho nunca, como solo digo, es un dato freak nomás, pero estamos expirando, ¿cierto? CO2, sin duda. Somos también una causa de la contaminación del mundo. Bien. El back pressure. El back pressure. ¿Qué hacemos con el back pressure? Las muestras cuando terminan de este proceso de agregar agua, ¿cierto? De percolar agua, luego de haber incorporado CO2, que entre paréntesis es posible solamente en algunos casos, no siempre es útil incorporar CO2, porque muchas veces si el suelo se encuentra ya parcialmente saturado, cuando le incorporo CO2, lo que está pasando es que el CO2 está entrando a la muestra, pero hay burbujitas de aire que están atrapadas por agua. Entonces no tengo forma de acceder a esas burbujas de aire con CO2 porque el CO2 pasa por el lado y sigue avanzando y sale por arriba después. Entonces van a quedar esas burbujas igual, el suelo más fino. Entonces no es muy eficiente, no siempre es tan eficiente el CO2. No es magia. Pero está este otro procedimiento que es el del back pressure, que consiste en que voy generando estas rampas de aumentos de presión
tanto de back pressure como presiones de cámara al mismo tiempo. Entonces, hago un aumento de, si estoy con un back pressure, por ejemplo, de 20 kilopascales, y estoy con 30 kilopascales de presión de cámara, aumento, por ejemplo, 40 kilopascales en cámara y 40 kilopascales abajo en back pressure. Y no estoy modificando tanto la muestra. Sí la estoy modificando igual, y eso se ve acá en este gráfico de la derecha, porque si parto con un E0 inicial y aumento las dos presiones, como les digo, en la misma cantidad, voy a consolidar un poco la muestra, porque estoy apretando un poco el aire que está ahí adentro, ¿cierto? Es una consolidación entre comillas, no está saliendo agua, pero estoy comprimiendo esas partículas de CO2 o de aire o lo que tenga ahí, entre medio. Entonces, se consolida un poco el suelo, pero no se consolida tanto como lo que lo voy a consolidar después a la presión de consolidación que nos hayan pedido acá en el laboratorio. Entonces, hago este proceso, se descarga, después, ¿cierto? Pasa el tiempo y lo vuelvo a repetir y ahí no es tan dañino. El primer daño de la muestra, entre comillas, que cometo es en la primera saturación. ¿Hay alguna novedad ahí, Nico? ¿No? ¿No? Está todo bien. Ya, perfecto. Ese es el método de back pressure y está explicado también ahí con lujo de detalle en el libro Triaxial Testing of Soils de Paul Lade. Y ya lo mencioné al principio, este procedimiento de vacío es que aplicamos vacío para ayudar a que pase el agua de forma vertical hacia arriba. Aquí hay un resumen, un cuadro resumen, que trata de dar una indicación de cómo convendría saturar la muestra dependiendo del tipo de suelo. Acá abajo está indicada la permeabilidad, esto es parte de un estudio mayor, digamos, esto es un resumen nomás, o el D50 del suelo, ¿cierto? Y han indicado acá las arenas y gravas, limos y arcillas, y dependiendo del grado de saturación inicial que tenga la muestra, voy a aplicar CO2, ¿cierto? En el caso de suelos más gruesos, percolación de agua, vacío, o back pressure ya para las muestras que están con un grado de saturación importante, un 90%, 80 y algo por ciento. Eso es. Y acá tengo una consolidación, la consolidación en general normalmente es isotrópica, como lo expliqué al principio. Hay situaciones en que al diseñador o la diseñadora geotécnica o la ingeniera a cargo de un proyecto determinado le interesa consolidar anisotrópicamente y hacer el ensayo triaxial de esa manera, digamos, ¿cierto? Partiendo con un corte inicial, dicho de otra manera. Entonces, para esos casos se hace una consolidación anisotrópica. En esta figura yo estoy mostrando una consolidación normal isotrópica y la vamos a ver en un video, porque no vimos el video de consolidación. Vamos a ir acá rápidamente. Está el acelerado. Por supuesto, todos los videos que les he mostrado ahora son videos acelerados por efecto del tiempo. Y aquí estamos con 660 kilopascales de cámara y back pressure de 460. Estamos con una presión de consolidación efectiva de 200 kilopascales, ¿cierto? Y ahí está muy lento. Y ahí está ocurriendo la consolidación, más o menos lo mismo que vimos en el ensayo anterior, ¿verdad? Ahí me estoy moviendo en los tiempos, si se fijan, van 7 minutos. Y eso es lo que está pasando. En este caso particular, estoy desde 3.290 cc a 3.600, son como 300 cc. 300 cc de drenaje. Esto debe ser una muestra grande. Y ahí está la consolidación. Si se fijan, acá está la válvula cerrada, ¿cierto? Está conteniendo la presión, y justo en este punto de acá, el gráfico de la derecha, se abre la válvula y se disipa la presión rápidamente y se sigue disipando poco a poco. Y acá sigue escurriendo agüita de la muestra, ¿cierto? Sigue consolidando la muestra hasta que llegue un valor final y hay que hacer los cálculos que corresponden.
Eso es con respecto a la consolidación y finalmente, ¿me escuchan, no? Sí, se está escuchando, ¿no? Sí. Me aparece un... Sí, Omar, sí se escucha. Ya, me apareció un mensajito ahí de sonido. Ok, gracias, Roberto. Este es un ensayo de corte, pero el ensayo de corte no lo voy a mostrar. Voy a mostrar el ensayo de corte que tenemos en vivo ahora. Entonces, vamos a ver cómo está. Y eso es lo que está pasando. ¿Paró? Ya, ahí paró, ya, sí. La muestra siempre para a un 20% de deformación. Muchas veces ocurren cosas extrañas con tanta deformación, ¿cierto? La muestra, no sé cómo está, ahora la vamos a mover en vivo en un ratito. Pero ese fue el resultado del corte que hicimos. Seguramente la velocidad de corte fue un poquito rápida. Ahí ocurrió una imperfección al final como en un 14%, un 13%. Yo me quedaría con un 13% de formación y quedaría feliz con este ensayo. Ahí al final, por alguna razón, algo se trabó y tomó más resistencia la muestra. Pero eso depende de la persona que esté trabajando con este ensayo, con este resultado, ¿verdad? En eso estamos en el ensayo en vivo. Bien, entonces ahora vamos a ir a la parte en vivo. Yo lo que tengo que hacer acá es dejar de compartir y les voy a mostrar un poco el equipamiento que tenemos acá. Hola, ¿cómo están? Aquí estoy sentado. Este es el laboratorio que tenemos de corte. Vamos a partir por el sector de allá, ¿cierto? Acompáñame, Moisés. Esto es como el gran cerebro que tenemos de toda esta instalación de equipos triaxiales, que son 7 hoy día. Falta un equipo nuevo que tiene que llegar a fines de este mes, que ese sí no lo construimos nosotros, lo trajimos de Inglaterra. Es un ensayo que nos va a permitir hacer ensayos más avanzados que ya les vamos a contar ahí cuando corresponda. Esto es un rack, ¿cierto? Que tiene todas las tarjetas que manejan tanto los motores, los stepper motor de las máquinas triaxiales, como algunos de los sensores de toma de datos, ¿cierto? Bien, nos seguimos moviendo por acá. Acá tenemos una muestra en espera para ser ensayada, seguramente el día de mañana. Esta muestra también está ahí instalada en espera, ¿cierto? Este es el panel de presiones. Este es un panel tradicional, no hecho por nosotros. Este panel lo trajimos, lo compramos en Humboldt. Un panel más o menos avanzado para el control de 3 celdas al mismo tiempo. Un panel que tiene un sector que controla un estanque de agua desagregada, ¿cierto? Se puede llenar el estanque, se puede drenar, sacar agua de ahí, se puede aplicar vacío al estanque y se aplica vacío justamente para desairear el agua. El agua viene de otro estanque que está al otro lado, en otra oficina, ahí arriba, y entra por estos ductos de acá. El último ducto es el que trae el agua, que es agua desmineralizada. Tiene que ser desmineralizada porque si no el daño sería gigante para toda esta infraestructura que tenemos, digamos. Entonces, adquirimos agua desmineralizada con cierta frecuencia. Se usa harta agüita, la verdad. Además, este panel se alimenta, aparte del agua, se alimenta de aire comprimido que viene por esa tubería que está ahí arriba y se alimenta de vacío que viene por esta tubería que está acá en el centro. Ese vacío lo sacamos, mostremos Moisés. Ese vacío lo sacamos de esta bomba de vacío que está acá. Una bomba de vacío con alta capacidad, ¿cierto? No. Tiene un filtro especial porque se daña, si es que le entra agua se daña, entonces tiene un filtro de agua, capta agua y está conectado a todo el sistema superior. Está programada esta sala para tener todo el otro sector de allá con más máquinas triaxiales, entonces estamos con la capacidad disponible para ello.
Acá está el ensayo que acabamos de realizar. Voy a aprovechar de dar la explicación. Es el ensayo que acabamos de realizar. Esta es la muestra, si la puedes acercar, Moisés. Está con un grado de barrilamiento, un poquito, ¿cierto? Está un poquito barrilada, ahí en los bordes se ve, pero está bien, no está, hay muestras que terminan muy maltratadas, con mucha deformación. Sobre todo es preocupante cuando el cap superior deja de estar horizontal, ¿cierto? Y ahí ya se generaron tensiones que no son principales, hay un ángulo ahí entre medio, entonces todo lo que uno supone para estimar resultados y resistencia del suelo deja de ser válido porque el cap ya no, en ese caso hay que descartar el ensayo directamente. Y eso pasa porque las muestras no son homogéneas muchas veces, hay anomalías, entonces se producen normalmente con suelos que tienen grava o gravilla en su interior. Esta máquina de acá, bueno, acá estamos en un diseño nuevo, es la primera que le colocamos esta bandeja receptora de agua. Siempre nos preocupamos de que no, este ensayo es húmedo sin duda, estas válvulas superiores en todas las celdas son de despiche, no puede tener agua, o sea, burbujas de aire en la celda cuando uno hace el ensayo, entonces hay que despichar y el despiche genera cierta cantidad de agua, entonces estamos probando con esta bandejita, es la primera que instalamos. Ahí vienen las bandejas de señales, ¿cierto? Acá entran las señales y van al rack que les mostré al principio, ¿cierto? Hay una conexión de red, pero ahí por esta bandeja se mueven todas las señales. Siguen allá y siguen en todas partes. Acá hay otro ensayo. Está en proceso de saturación esa muestra, es para ensayo del día de mañana. Acá hay otro panel, el panel lo construimos nosotros hace mucho tiempo atrás. Marca Wangiotecnia, no tenemos la marca, pero obviamente es lo que se hace siempre. Está un poquito viejito, pero nos sigue dando gran utilidad este panel de saturación. A los alumnos les explico que estas buretas que están acá, ¿cierto? Están milimetradas y son capaces de resistir presión estas buretas. Entonces, si uno regula con estas válvulas la presión, que la puede leer en este visor de acá, ¿cierto? Este visor marca la presión que uno puede tener acá y a través de la transmisión de presión de aire logramos la misma presión de agua en esta misma altura y esa presión es la que transmitimos ya sea a la celda de donde está haciéndose el ensayo triaxial o a la misma muestra a través del back pressure. Otra celda más, acá tenemos un sistema nuevo, que es lo que les estaba contando, que son esas, se llaman syringe pumps, son bombas de jeringa. Esas dos bombitas reemplazan en el fondo todo el sistema de paneles que tenemos allá. Es la metodología nueva, es lo que se está haciendo en el mundo hoy día para hacer ensayos triaxiales, y consisten en una especie de pistón, ¿cierto? Con esto de stepper motor, lo mismo de stepper motor que usamos para movimiento en la celda, y se van moviendo de forma muy controlada, ¿cierto? Un motor paso a paso que tiene movimiento, pero muy mínimos, digamos. Entonces soy capaz de controlar cuánto ingresa un cilindro a esta cámara que está acá, una cámara que está llena de agua. Entonces, si tengo una rotación determinada de este motor, sé cuánto volumen entró o salió de esta cámara que está acá. Y eso está registrado digitalmente, por supuesto, y al mismo tiempo está registrada la presión, con un sensor de presión interno acá. Si tenemos dos, hoy día, esto es para presión de cámara, hasta 2 megapascales, y esto es de 1 megapascal para back pressure. Tenemos esos dos sensores y se van a complementar con la máquina que la envía en camino. Pero es para entender, ¿cierto?, que es el mismo principio que está en los paneles, pero de manera totalmente automática y controlada con un software de la manera que yo quiero. Entonces, estas rampas de saturación que les mostraba para la saturación se hacen de forma automática. Doy la instrucción de que automáticamente empiece a aumentar la presión de cámara y la presión de back pressure. Y que se demore tanto tiempo y que lo haga, si quiero, en 3 días, en 4 días, en 4 horas, ¿no? Lo que corresponda.
Agregar que estos dispositivos también me dan la opción de generar una compresión cíclica. Lo probamos nosotros cuando hacemos ensayos cíclicos. Esta máquina es la máquina que hicimos nosotros, ensayos cíclicos, te voy a mostrar un video después. También está programada con nosotros a través de un protocolo que definimos. Uno puede empezar a ciclar la carga vertical, delta sigma, ¿cierto? Y con eso define una razón de tensión cíclica. Pero también puede ciclar variando la presión lateral, ¿sí? Y manteniendo constante la presión vertical. Eso se puede programar también. Hay que regular el vástago de presión de arriba para que permanezca constante y empezar a ciclar con presiones de cámara. Es interesante, no lo he visto mucho en papers, pero el otro día hicimos una prueba y resultó ser interesante. Así que está esa opción también. Acá, ¿sí? Omar, sería bueno poder alcanzar a redondear la presentación en unos 8 minutos más para alcanzar a dejar 10 minutos de preguntas. Ya, ¿Sí? ok. ¿Alcanza? Sí, no te preocupes, sí, voy terminando acá. Gracias. Ya, muestro lo último, no hay problema. Este tema da para muchísimo, estamos tratando de mostrar todo, imposible, podríamos haber hecho 2 charlas en realidad o 3, no sé, para haber sido un poco más descriptivo. Esta es una muestra de 15 por 30, está acá instalada ya no con un sistema de stepper motor, sino con un sistema hidráulico. Las cargas son muy grandes y no nos da con un motorcito de ese tipo. Y les voy a mostrar hasta ahí. Vamos a volver a la zona de presentación, vista del tiempo. Les voy a mostrar lo último que tengo para mostrarles. Sí, me faltó mostrar esto, ya que tengo toda la instalación acá y no se lo había mostrado. Ya, acá están los tamaños de muestra, para que se hagan una idea. Esta es la muestra de 38 milímetros, una muestra real preparada, ¿cierto? Esta es la muestra de 50 milímetros de diámetro, 38, 50, 70, 10 centímetros de diámetro, 20 de alto, y esta es la muestra de 15, no la pudimos desarmar, si la desarmamos se rompe, pero más o menos desde hasta ahí, ¿ya? Esta es la de 15 por 30, y esta muestra es la que va dentro de las celdas de PVC que están mostradas allá, más allá. Acá tengo un sistema de armado, es lo que vieron más o menos en el video. Mientras yo hablo, Nico, me gustaría que armaras esto, 5 minutos más, y les muestro lo último que tengo en el computador y los libero a todos, ¿ya? Acá tenemos membranas, ¿cierto?, de distintos diámetros. Nico amablemente nos va a armar una muestra de 70 por... ¿Capa inferior? Eso. Capa inferior, sí, dale nomás, sí. Piedra porosa. Papel filtro. Papel filtro, perfecto. Muestra. Papel filtro. Que si se satura el papel filtro, las piedras porosas también están previamente saturadas. Claro. ¿Se escucha lo que estoy diciendo? Sí, se escucha, sí. Capa superior. Y después va instalada la membrana. Esto se hace con vacío normalmente. Claro, al chupar esta manguerita hace vacío y la membrana se pega a este instalador de membrana, ¿cierto? Y ahí queda la muestra completamente cubierta por la membrana y puede sacar libros del instalador. También hay que tener experiencia para este tipo de cosas. Nico tiene bastante experiencia. ¿Está suelto el cap? Sí, está suelto el cap abajo, no lo atornillamos porque perfectamente está. Pon el O-ring de abajo solamente. Eso. Este es un porta O-ring, se coloca ahí directamente el O-ring y se baja el O-ring y queda ahí amarrado directamente. Claro, van muchos O-rines para que no entre agua a la muestra. Exacto. Eso es. Gracias, muchas gracias. Bueno, acá tenemos vaselina sólida, remoldeador, ¿cierto? Piedras porosas, es lo que queríamos mostrar. Una balanza para el caso de las muestras que se remoldean, y eso es. Repetir los tamaños.
repetimos los tamaños, 38 milímetros, 50, 70, 10, 15. ¿Ya? Eso es. Bien, vamos entonces a compartir la última parte. Ya vimos el equipamiento, vimos la sala de corte. Y bueno, esto es un comentario general del software que diseñamos acá. Está hecho con LabVIEW. Le iba a explicar un poco cada una de las etapas que tenemos de lectura, qué sé yo. No viene mucho al caso explicarlo en realidad, porque les va a quedar una idea muy, muy general. Este es el panel de consolidación en particular y tiene unas partes de calibración de cada uno de los sensores, ¿cierto? Y son las constantes de calibración que se leen. Después hay otra etapa ahí de reinicialización, en fin. Pero mostrarles que es un programa que encontrábamos muy amistoso al principio, pero después de 4 años de estar trabajando con él, nos dimos cuenta que había muchas cosas que no sabíamos, que nos faltaba por aprender y que las aprendimos durante este último tiempo. Ahí hay otra vista del código del programa. Los que conocen LabVIEW saben de lo que estoy hablando más o menos. Se programa con puros alambritos y distintos elementos de conexión. No es tan escrito. También tiene una parte escrita en las rutinas. Y tengo un extra bonus para terminar. Ya tenemos un corte directo gigante. Ahí está el corte directo atrás. Esa es la caja de corte que lo utilizamos para gravas, que ha estado con harto desarrollo en este último tiempo. Hacemos un torque importante ahí de palanca con esa viga, colocamos esas piezas ahí y aumentamos como 40 veces la carga en la zona de carga acá de vertical del corte directo. Y tenemos un sistema también hidráulico, igual que usamos para los cortes para los transversales de grandes dimensiones, usamos otra bomba similar a esa para producir el corte horizontal. Y aquí tengo este último video. Lo voy a mostrar avanzado, y ahí está, bueno, eso es lo que tenemos, un ensayo cíclico grabado directamente, ¿cierto? Y aquí estamos comparando las ondas generadas y las reales medidas con celda de carga y la onda que se suponía que teníamos que generar. Es muy difícil generar la misma onda idéntica, es imposible. Yo no sé si cuando uno le entregan ensayos cíclicos muestran la onda simulada o la onda real medida, digamos. Pero eso es lo que nos da a nosotros, es una sinusoide bastante perfecta y quedamos bastante contentos con eso. Y aquí está la generación de presiones de poro medida en términos del parámetro R sub U. Eso. ¿Dónde me fui? Aquí. Ahí está. Eso. Y ese es un laboratorio de rocas que tenemos instalado hace 2 años ya casi. También hacemos triaxiales en roca y es como lo nuevo que estamos desarrollando también en el laboratorio. Bien. Sala Manuel Ruz, sala Lori Wesley, los tengo que mencionar. Es la sala de consolidación, la de Lori o Lawrence Wesley. Y eso es todo. El equipo que nos ayuda, gente que trabaja en oficina, por supuesto, hay que hacer los informes, hay que procesar muchas cosas. Y la gente que trabaja en el laboratorio, estamos todos ahí presentes siempre. Cualquier consulta me pueden escribir al correo. Eso, muchas gracias y perdón lo largo, había mucho que mostrar. Me tuve que acortar igual. Gracias, Roberto, por el aviso. Muchas gracias a ti, Omar. Excelente presentación. Hace tiempo que no participaba en una presentación tan dinámica, mezclaste láminas tradicionales de un PPT, video, ensayos live, cámara que te seguía, no sé. Fueron muchas cosas. Claro, era imposible hacerlo más corto, así que te agradezco mucho. Además que mostraste probablemente
de primera mano un avance tecnológico enorme. Yo recuerdo mi experiencia realizando triaxiales en la universidad como estudiante. Lo que tú mostraste hoy día, wow, estoy un poco asustado de toda la tecnología que ha entrado y ya no sería capaz de saber qué hacer. Así que gracias por dejarnos entrar a tu casa, ¿no? Porque eso fue básicamente. Así que voy a dar la palabra para poder pasar a la fase de consultas. Tenemos solo 10 minutos. Les pido encarecidamente que la pregunta sea muy puntual, muy directa, de manera que logremos abarcar varias, y así también a Omar le pido que la respuesta sea muy concreta. No veo ninguna pregunta. Ah, sí, había una pregunta en el chat que voy a partir con eso. Dice, ¿cuáles son las ventajas? Esto estaba desde el principio de tu presentación, Omar. ¿Cuáles son las ventajas o desventajas entre usar enfoque MIT o Cambridge para determinar las trayectorias de tensiones? La verdad es que lo que yo he visto en algunas publicaciones han hecho comparaciones, ¿cierto? Uno puede hacer el cálculo con un ensayo disponible, ¿cierto? Con los resultados de un ensayo, con las tensiones principales, ¿cierto? Uno puede calcular los P con la versión Cambridge, que en realidad el cambio que tiene Cambridge es que suma las tres presiones principales, en realidad, que la segunda principal mayor es la misma horizontal, ¿cierto? Entonces es sigma 1 más 2 sigma 3 partido por 3. Y la del MIT es sigma 1 más sigma 3 partido por 2, en promedio distinto. Las curvas se ven distintas. No sé si alguna tiene más ventajas que otra, pero en términos visuales, yo creo que dependiendo de la ingeniera o el ingeniero que está trabajando, tiene más costumbre a ver resultados con MIT o con Cambridge. No sé si hay alguna ventaja directa en la aplicación, en resultados. Me parece a mí que es un tema de costumbre. A lo mejor, seguramente no soy experto en análisis de estos resultados, pero seguramente capaz que uno pueda detectar algún comportamiento determinado un poco mejor o más rápido con la versión Cambridge que con la MIT, o al revés. Eso. Gracias. Hay varios otros comentarios en el chat agradeciendo tu presentación. Alguien dice ahí, por favor, compartir la presentación. Bueno, yo aclaro que la presentación fue grabada y está disponible para los socios Sochilge a través de nuestra página web. Después hay preguntas respecto a lo que se mostró recién de la instalación de la probeta. ¿Satura las piedras porosas? ¿Por qué? Entiendo que esta acción puede alterar la humedad de la muestra. ¿Considera apropiado no saturar las muestras? Son varias preguntas en una. Es totalmente apropiado la saturación de las piedras porosas, sí o sí, porque o sea, depende del ensayo que nos estén pidiendo, la verdad, ¿cierto? Normalmente los ensayos triaxiales nosotros los desarrollamos en estado saturado. Entonces la no saturación de las piedras porosas produciría un efecto contrario, un efecto de succión, de extracción de humedad de la muestra, que no sería muy bienvenido podría perturbar de alguna manera la muestra, digamos. Entonces, sí, la saturamos, de todas maneras. ¿De qué manera? Quedan sumergidas en agua. Normalmente estas piedras quedan sumergidas en agua por lo menos 24 horas antes de hacer el ensayo. Estas están secas, están nuevas, de hecho, estas piedras que me dejó amablemente acá Nicolás, pero sí, las saturamos. Eso. Ok, la siguiente, a lo mejor la pregunta anterior también había que aclarar que estos ensayos son saturados. Todo lo que mostró Omar son ensayos sobre probetas saturadas. Sí, son ensayos saturados, exactamente. No estamos hablando de solo parcialmente saturados, estamos hablando de solo saturados en general. Otra pregunta práctica es, ¿cuál es la ventaja de ensayar una muestra tallada por sobre una muestra remoldeada? Una muestra tallada, claro. O sea, Cuando inalterada uno, versus no alterada. claro. Lo que uno siempre trata
reproducir es el comportamiento del suelo en el mismo terreno, ¿cierto? Y cuando uno toma una muestra inalterada o no perturbada, la trae al laboratorio y la ensaya con la misma distribución de partículas que estaba en terreno, la misma fábrica se llama eso. Entonces uno de alguna forma representa mejor el terreno con una muestra inalterada. De todas maneras, hay varios estudios que demuestran eso, que hay diferencias al remoldear la muestra. Pero muchas veces simplemente no se puede trabajar con una muestra inalterada. En las arenas, por ejemplo, es muy difícil tomar una muestra inalterada de arena, una arena suelta, imposible. De acuerdo a las técnicas que manejamos nosotros acá a nivel comercial. En términos académicos, como se pueden hacer otras cosas, digamos. Pero si se puede hacer un ensayo con una muestra inalterada, es mucho mejor y más confiable, sin duda, con una muestra inalterada, o alterada o Gracias. remoldeada. Siguiente pregunta, ¿podría explicar qué es el back pressure o contrapresión en español, no? Claro. Las muestras primero se saturan, ¿cierto? Y cuando están en su estado saturado o parcialmente saturado inicial, no están con un 100% de grado de saturación. Entonces, para llegar a un grado de saturación mayor, nosotros tenemos que aplicar una presión al interior de la muestra. Tenemos que inyectar agua, tratar de inyectar agua hacia adentro de la muestra. Y esa agua se inyecta con presión, que le llamamos una contrapresión o un back pressure. No se inyecta a solas, ¿cierto? Tiene que inyectarse de forma simultánea con una presión de cámara externa a la muestra. Porque si inyecto presión, si estoy inyectando agua a la muestra, solamente la muestra revienta, por supuesto, y se desarma. Entonces, de forma simultánea aumento una presión de cámara y la presión interior de la muestra, que se llama esta contrapresión. Eso. Perfecto. ¿Cómo calibran el equipo, imagino triaxial, para medir las presiones? Me imagino que se refiere la pregunta a cómo se calibran los sensores de medición. Claro, tenemos procedimiento para todos los sensores. La verdad es que la calibración es externa. Tenemos verificaciones internas, que tenemos unos transductores de presiones que solamente los usamos para referencia, pero no son calibraciones, no hacemos calibraciones directamente nosotros, contratamos los servicios de calibración afuera, tanto de los transductores de presión, de los deformímetros, ¿cierto? De las celdas de carga, todo eso se calibra externamente con los patrones que tienen la empresa de calibración. Súper importante el tema. Ahora, hay una relación que nosotros mismos determinamos, que por ejemplo con un LVDT como este, a ver, no sé si me ven, como este que está aquí, ¿cierto? Esto se mueve y registra un cambio de voltaje. El cambio de voltaje, ¿cierto? En realidad corresponde a una posición de esta aguja, ¿cierto? Mientras está apoyada. Entonces, esa calibración sí la hacemos nosotros. Medimos el voltaje en cada posición y trazamos tenía una curva que quería mostrar de eso también, de la pregunta, pero bueno. Cada posición, cada voltaje se relaciona linealmente con un nivel de deformación. Y eso sí lo hacemos nosotros y tenemos una tabla y esa tabla está ingresada en el software. Pero lo que hace la persona que viene a calibrar, viene afuera y verifica que la calibración que estamos nosotros realizando corresponde con la deformación patrón que ellos tienen. Eso. Gracias. La primera etapa la hacemos nosotros y después viene un externo y mide si la deformación que estamos registrando en nuestro software es la que corresponde. De acuerdo. Estamos en la hora, así que voy a leer un último comentario acá. Excelente presentación, aplaudo experiencia, paciencia y capacidad de enseñanza del expositor. También la organización del evento. Saludos desde México. Qué simpático. Ya, qué bueno. Omar, muchas gracias. Un millón de gracias. Estamos en la hora. Quiero respetar nuestros compromisos y por lo tanto voy a cerrar con esto la presentación tuya de hoy, sin antes agradecerte nuevamente tu voluntad, el habernos dejado entrar a tu laboratorio de esta forma
que me pareció extremadamente novedosa. También creo que está la posibilidad, más que claramente por la audiencia que tuvimos hoy, de poder generar otra instancia donde se expliquen a lo mejor algo más en detalle o otros aspectos que tienes en el laboratorio, pero creo que a todos nos sirve entender mejor cómo se están desarrollando estos ensayos que en nuestra profesión los encargamos y pocas veces entendemos qué es lo que se está haciendo, a quién se lo encargamos, ¿no? Incluso cuando lo hemos estudiado a nivel de la universidad, siempre es importante ver qué avances se están haciendo, qué tecnologías se están usando, etcétera. Y eso hoy día te encargaste de explicarlo muy bien, así que te felicito también por tu claridad de exposición y todo lo que dije antes. Eso. Gracias, Muchas Roberto. gracias. Muchas gracias. Un placer, un placer. Mucho Gracias gusto. también Que a estés la muy bien. audiencia.